Hola, soy el profesor Edgar Daniel Alarcón Díaz y a través del siguiente video explicaré sobre las derivadas e integrales, destacando fundamentalmente las propiedades y el cálculo. En esta oportunidad buscamos como propósito la resolución de ejercicios y problemas de cálculo diferencial e integral relacionados al mundo financiero. Esto se logrará contestando a las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por derivada? ¿Cuáles son las reglas de la derivación? ¿Qué se entiende por integral indefinida e integral definida? ¿Cuáles son los métodos de integración? ¿Cuál es la aplicación de las derivadas e integrales? A la pregunta ¿qué se entiende por derivada? Como vemos en la imagen, la definición es entendida como el límite del incremento de y entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Pero habría que aclarar de que el incremento de y es igual a f de x más incremento de x menos f de x. Para realizar la derivación existen reglas importantes. Por ejemplo, ahí tenemos la regla de la constante, que es igual a 0. También tenemos la regla de la potencia. Por ejemplo, la derivada de una función x elevado a la n es igual a n por x, n menos 1. Tenemos también la regla de la suma y la diferencia. Por ejemplo, la derivada de la función f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Y también la derivada de f de x menos g de x es igual a la derivada de f de x menos la derivada de g de x. También contamos con la regla del producto. Si queremos derivar f de x por g de x, tenemos que multiplicar f de x por la derivada de g de x más la derivada de f de x por g de x. La regla del cociente. Si queremos derivar f de x entre g de x, es igual a multiplicar g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x, todo ello dividido por g de x al cuadrado. Siempre precisando que g de x debe ser diferente de 0. También tenemos reglas de derivaciones de funciones trigonométricas. Como se ve ahí en la imagen, no tenemos la derivada de la función seno de x, que es igual al coseno de x. También tenemos la derivada de un logaritmo natural. Tenemos la derivada también de la función exponencial. Ahora hablemos de la integral indefinida. Una integral indefinida, ¿no?, de la función f de x diferencial de x es igual a f de x mayúscula más c, que vendría a ser la constante de integración. Y la derivada definida es muy parecida a la indefinida, solamente que aquí se da en un intervalo, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde a hasta b. Ahí hay una, digamos, restricción de un intervalo. Para derivar tenemos varias leyes o reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos explicar la primera, ¿no?, que si queremos derivar una función, ¿no?, que es igual a x a un exponente, la derivación sería de que escribimos el mismo x y sumamos 1 al exponente dividido entre el exponente más 1. Y luego le sumamos una constante c. Y así tenemos varias leyes que podemos utilizar en los distintos ejercicios que podemos o queremos integrar. En conclusión, podríamos decir que la derivada de una función, ¿no?, es considerada como el límite, ¿no?, del incremento de hy entre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Ese incremento de y, como lo manifestamos, es igual a la función f de x más incremento de x menos f de x. Ahora, la integral, ¿no?, si f es una función primitiva de f, se llama integral indefinida de f a la expresión a integral de f de x diferencial de x es igual a un f de x más un c.
Estimados estudiantes, espero que estos videos hayan sido de su agrado y ayuden a comprender los distintos temas planteados en el curso. Por tal motivo, agradezco su interés en la asignatura. Me despido, hasta pronto.